Bueno chicos, yo soy Lalo y os doy la bienvenida a mi canal. Aquí tenemos la segunda parte del vídeo de Nowhere. Bien chicos, aquí estamos un poquito estampado, hemos tirado de mallas, camisa estampada y gafas reversibles. Está poniéndose el sol, vamos a ver qué pasa hoy por la noche, que nos ofrece Nowhere y os vamos a enseñar qué nos vamos encontrando. Buenas noches o buenos días, chicos y chicas. Está a punto de aparecer el sol por el horizonte. Ya se ha acabado la jornada de hoy, lo hemos pasado muy bien esta noche, ha sido una noche muy divertida. Me voy a dormir, pero os voy a dejar a vosotros que disfrutéis de esta vista, ¿vale? Así que nada, buenas noches, descansad y buenos días. Bueno chicos, pues aquí estamos dentro de la estructura donde habéis visto amanecer. Otro nuevo día. Vamos a ver qué nos depara y como veis ahora por las mañanas está esto bastante vacío. Vamos a ver un poquito de arte hoy, vamos a ver si hacemos algún workshop, vamos a ver si hacemos algo de actividades. ¿Qué estás pintando ahí, David? Estoy pintando un abeto a los Rob Ross. ¿Quién es Rock Ross? Rob Ross es una persona que pinta abetos al lado de otros abetos porque todo el mundo merece un amigo. Vamos a poner una pequeña roca. Este es el sol que está dando, el sol que está dando al abeto. Estas son las instrucciones en inglés, pero David nos las va a contar. Esto es como un rollo de papel higiénico, imagínate, pero de 1,60, ¿no? Entonces, básicamente, como el rollo de papel higiénico hay que ir enrollándolo, pero en vez de llenarlo de mierda lo llenamos de pintura. Y conforme lo vayamos pintando lo vamos recogiendo, porque luego llegará un futuro, entiendo yo, que esto lo extenderá. El sábado se expone. Bien. A las 20 horas. Es el futuro del que estabas hablando, ¿no? Ese es el futuro, no, ese es un presente que ahora estamos pintando. El futuro no lo sabemos, igual lo queman también, ¿sabes? Y nadie lo ve nadie. Igual dice, la toma por culo de construcción de la obra, venga, todo lo que habéis hecho a la mierda. Pues seguramente, tan ricamente. Aquí estamos en el cementerio de emociones
con dos chicos austriacos que nos van a decir cuál es la emoción que menos le gusta. worries. Which one is the one that you are like, okay, I want this one to die? Which one is the most important to die? Yeah, which one is the one that you Shouting, actually... and I think shouting is important in human life. You know? Okay. Sometimes you like to be loud, quiet, and sometimes you like to shout. Okay. What about you? That one could definitely go, the violence and the tussle. A mí la que menos me gusta es esta, FOMO. Porque yo tengo mucho FOMO. What is FOMO again? Fear of missing out. Fear of missing out. That is difficult, you know, because I'm this person a little bit like, I want to be everywhere, everywhere. especially this thing. But you know, the night that your friends are out and you want to go out, but you can't, and you know that you are home and everybody's out and you are imagining that they are having the time of their life. Exactly, yeah. That is FOMO. Yes. And I use it a lot. Okay, guys. To keep it under control. Happy burn. Está atardeciendo ahora en el Nowhere. Aquí tenemos el sol. Bueno, y antes de nada pediros que os suscribáis, que se viene buen contenido made in China. Hoy hay mucho calor y en el desierto de Monegros pues es lo que tiene. Entonces pues la gente, después de haber estado recogida, como diría mi abuela, durante todo el día, pues ahora mismo están aprovechando esta maravillosa Golden Hour. De hecho, mira, aquí tenemos una estructura que asemeja con los cuernos de madera. Bien, ¿no? Mamut del siglo XXI. ¿Es tuya? Sí. Bueno, pues mira, justo hablando del elefante, va a aparecer por aquí Eric, que es el encargado de haber traído esto aquí a Nowhere. ¿Qué nos tienes que decir aquí, Eric? Bueno, pues esta escultura estuvo realizada con metal y madera y bueno, ahora tuve la oportunidad de traerla al festival. Creo que es un festival en el que encaja perfectamente, Sí. porque es así un poco apocalíptico, ¿no? Y como la bestia puesta en escena. Yo creo que el elefante, como el mamífero terrestre más grande, es como un símbolo, ¿no? de carácter, ¿no? Tiene un carácter ejemplar, ¿no? Es más grande de todos, pero a la vez no tiene nada de soberbia, ¿no? Es como... Sí, muy es tranquilo. apacible, tiene una marcha decidida. Y luego el esqueleto es una reflexión, ¿no? Porque nosotros tenemos una idea muy concebida de cómo es un elefante. Trompa y orejas. Sí. Y luego las patas son cilindros, pero cuando tú miras el esqueleto, tú ves que no hay trompa, no hay orejas patas, sí. y la pata no es cilíndrica. Y tiene, o sea, es muy parecido al cuerpo humano. ¿Es la primera vez que realizas una instalación artística aquí en Nowhere? Efectivamente. Sí. Vale, ¿y cuántas veces has venido ya aquí? Es la primera. Joder, pues empezaste fuerte, ¿no, Sí, Eric? empecé con ganas. Sí. ¿Es el primer burn? Es el primer burn, sí, sí. ¿Y qué tal? Bueno, fenomenal. Esto sí que yo me creo que esto es la vida normal. Esto... Es decir, es un poco, ¿no?, algo que comentamos los que solemos venir aquí o los que salimos de aquí y decimos, joder, ¿qué es lo que hemos hecho mal, no? Para que esto no sea un poco diario, ¿no? Exacto. ¿De dónde eres, Eric? De Lleida. De Lleida. Lleida y Alemania, Colonia. Ok, mezcla. Mestizo. Bien, bien. Pues nada, Eric, muchas gracias, tío, por la instalación. Traigo. Que vaya bien. Y por aquí nos veremos. Que vaya bien. No la vas a quemar, ¿no? No, esta no se quema. ¡Adiós! Pero mañana vamos a hacer la fiesta aquí, los Breton Tomato. Oh, los pan tumaca ingleses, ¿no? Aquí vamos a estar nosotros también. Y Tina y Estefanía, Me llaman Bugs en Nowhere. Bugs. Sí. ¿Y por qué? Necesito un nombre nuevo para una nueva ciudad, una nueva vida. Ah, es otra nueva vida ahora. Claro. Nada, me lo dieron. Hay un campamento de exchange
que cambias cosas y yo cambié mi nombre, me dieron bugs. Bien, ¿estás contenta con el cambio? Sí, Saliste claro. ganando, yo creo, ¿no? Claro que sí. ¿Y que es la primera vez que estés aquí en un Burn? No. La octava. ¿De dónde eres? De Holanda. Hablas muy bien español. El nivel de español en realidad es bastante bueno. ¿Qué tal? El primer burn, sí. ¿Qué os parece? Me encanta. Sí. Me encanta. Todo un descubrimiento, todo el mundo, un gran nivel de libertad. Y eso no lo encuentro en ningún sitio. Espectacular. Y dando una sensación de espacio para hacer lo que quieras, nadie te juzga. Sí. Es increíble. Me siento como una niña jugando. Sí. ¿Y siempre has estado aquí en Nowhere o has ido a otros Burns? Sí, bueno, burns más pequeños que el Nowhere. Sí. Como en Francia, en Holanda. Ah, vale. Como Genial. más burns regionales. Vamos a ver si aprovechamos estas últimas horas de luz, ¿no? Sí, hay que aprovechar la Bueno, puesta de sol. la última hora de luz, ¿no? Eso. Pues un abrazo, chicas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Oye, chicos, eso que se ve ahí, ese montón de tierra, yo pensaba que era como una obra o algo así, pero me han dicho que hay un jodido restaurante dentro, hay un restaurante dentro, vamos a ver. Y se nos acabó el Nowhere. Aprovechar para dar las gracias a todos y cada una de las personas que han venido aquí a participar por poner vuestro granito de arena, organizadores, planners, campers, Think Camps Leader, Free Camping, todos y cada uno, incluso el pueblo de Sariñena, a toda la gente que ha colaborado. Es mi primera vez en Nowhere, pero estoy seguro, las circunstancias me lo permiten, no será la última. Así que nada, chicos, disfrutad, ser felices y mantener la llama del Nowhere viva el resto del año. Es un experimento de creatividad, libertad, participación, una comunidad libre de comercio construida y vivida, de vuelta a la nada por ti.